En un tiempo en que la iglesia se arrastraba en una religiosidad seca y el evangelio se había convertido en una simple formalidad entre los hombres, Dios comenzó a preparar a un hombre. No un predicador de carrera, ni un teólogo profesional, sino un abogado, frío, lógico, convencido de su propia razón. Su nombre, Charles Granson Finney. Finney nunca imaginó que su vida sería usada para encender naciones. Hasta ese momento, la fe era para él un concepto distante, algo que sus compañeros ridiculizaban, algo que él mismo rechazaba. Pero algo comenzó a inquietar su alma. Había un vacío, una sed. Y un día decidió, si de verdad hay un Dios, debo encontrarlo. Salió solo, se dirigió a un bosque y allí se arrodilló. Un abogado tratando de argumentar con el cielo. Pero cuando abrió su boca, no había argumentos, solo lágrimas, convicción. Y allí, en ese bosque, el cielo se abrió. Con sus propias palabras, describió lo que sucedió. Fue como si olas de amor líquido atravesaran mi cuerpo. Una paz gloriosa invadió mi ser. No sé si estaba en el cielo o en la tierra, pero Dios había entrado en mí. Finney salió de ese bosque como un hombre transformado y sabía que ya no podía vivir para sí mismo. El Evangelio era real, el cielo era real, el Espíritu Santo era real y ahora habitaba dentro de él. Aquel abogado racional se convirtió en un predicador inflamado por el fuego del cielo. Con el tiempo, las personas comenzaron a notar que no era un hombre común. Cuando Charles Finney predicaba, el cielo se inclinaba. Y todo comenzó allí, en un momento secreto de rendición total donde el hombre natural muere y nace el instrumento de Dios. El bosque que antes parecía solitario ahora se había convertido en altar. Lo que era silencio se transformó en llamado. Lo que era vacío se llenó con la gloria de Dios. Así comienza la historia de un hombre que sacudiría naciones. Pero el secreto no estaba en el púlpito, estaba en el bosque, porque todo avivamiento público comienza con un encuentro privado. Después de ese encuentro en el bosque, Charles Finney ya no podía vivir como antes. Había sido marcado por el cielo. Aquel abogado frío había muerto y en su lugar estaba un hombre con los ojos llenos de eternidad. Dejó todo atrás, su carrera prometedora, el prestigio, los argumentos humanos, y tomó la cruz. Dios comenzó a llevarlo de ciudad en ciudad, pero Finney no era como los predicadores de su tiempo. No usaba adornos, no daba rodeos. Su predicación era directa, cortante, como una espada afilada que rasgaba el corazón de los hombres. Las iglesias que lo invitaban a menudo no estaban preparadas. Los cultos que comenzaban con formalidad terminaban en lágrimas, confesión de pecados y gritos de misericordia. Pero lo más impresionante era la presencia que lo acompañaba. Era algo invisible pero real. Tan real que en algunos lugares ni siquiera necesitaba predicar. Uno de los testimonios más impactantes ocurrió en una fábrica textil. Finney entró solo para visitar. Cuando pasó por el salón de costura, una joven operaria lo miró y comenzó a temblar. En segundos, empezó a llorar descontroladamente. Otros trabajadores la miraron y fueron invadidos por convicción. Sin una sola palabra, sin un himno, sin un sermón, la presencia de Dios descendió como un manto invisible. La fábrica se detuvo. Las máquinas fueron apagadas. El dueño, asustado por lo que veía, le preguntó: «Señor Finney, ¿podría orar por ellos?». Él oró y allí mismo, entre hilos y ropa, decenas de personas entregaron sus vidas a Cristo. Y este tipo de sucesos no era aislado, sino frecuente. En hoteles, caminos, barcos, Finney llevaba una atmósfera. El Espíritu Santo caminaba con él. Había un peso santo, un temor. Se decía que cuando Charles Finney se acercaba a una ciudad, el clima literalmente cambiaba. No de manera natural, sino espiritual. Había una atmósfera de expectativa, como si el propio cielo se estuviera preparando para descender. Las personas sentían una tensión en el aire, una convicción inexplicable que precedía su llegada.
Una vez, cuando viajaba en tren hacia una cruzada, Finney fue reconocido por los pasajeros. La unción que él llevaba era tan pesada, tan cargada de la gloria de Dios, que cuando ponía su mano sobre alguien, esa persona caía en profunda convicción y oración. La manifestación fue tan intensa que el conductor del tren tuvo que parar en una ciudad cercana. Esa parada duró unas 13 horas, para que todos pudieran recuperarse y orar. Las ciudades donde predicaba cambiaban. Los bares se cerraban. Las prostitutas abandonaban los vicios. Los empresarios organizaban reuniones de oración en lugar de cenas. Los niños hablaban de Dios en los callejones. Un periodista escribió: "No es solo que Finney predica con poder, es que lleva una presencia que cambia todo a su alrededor". Charles Finney no era un animador de multitudes, era un hombre que conocía el altar y por eso llevaba fuego en los ojos y gloria en los labios. Porque la unción no viene para entretener, viene para convencer, transformar e incendiar. Cuanto más Charles Finney predicaba, más conocidos se volvían los efectos de su mensaje. Pero detrás de las multitudes impactadas, había un hombre que se rendía día tras día en el lugar secreto. Finney entendía algo que muchos olvidan. Nadie puede cargar gloria pública sin una vida oculta con Dios. La unción que hacía temblar ciudades era regada con oración, ayuno y lágrimas lejos de los ojos humanos. Él decía: "La oración perseverante lleva al corazón a un estado donde Dios puede obrar. Sin ella, todo es vano". Finney oraba durante horas. Lloraba por la salvación de los pecadores con gemidos profundos. No oraba solo por inspiración, oraba por responsabilidad. Sabía que los cielos solo se mueven donde hay un altar levantado. En muchos relatos, antes de predicar, él paraba todo y se iba a orar. Y a veces salía del cuarto con el rostro iluminado, los ojos húmedos y la atmósfera cargada de gloria. Un testigo escribió: "Cuando él entraba al púlpito, no solo él entraba, era como si Dios viniera con él. Había peso, había fuego, había eternidad en ese lugar". Él mismo describió un momento así: "Una vez mientras oraba por la salvación de una ciudad, fui tomado por una profunda angustia. Era como si el Espíritu de Dios estuviera llorando dentro de mí. No podía detenerme. Esa noche Dios me dio la convicción de que muchos serían salvos. Y lo fueron". Ese era el secreto de Finney. No confiaba en sí mismo, sino en la presencia de Dios. Sus palabras no solo llevaban razón, sino autoridad espiritual. No había actuaciones, no había escenario, había temor, había quebrantamiento. Y por eso sus sermones, incluso sin micrófono, podían ser escuchados claramente. Y más que eso, eran sentidos. Las personas caían en llanto solo al oír su voz, no porque gritara, sino porque había fuego en lo que decía. Había unción. Finney dijo en una ocasión: "Cuando el Espíritu está presente, los oyentes no pueden resistir. El corazón se rompe, el orgullo es aplastado, y el pecador ya no puede esconderse". Este era el ministerio de Charles Finney, un altar ambulante. Un hombre que entraba en lo secreto y salía llevando el cielo sobre sus hombros. Finney no predicaba para tener audiencia, fama o para satisfacer multitudes. Predicaba para transformar vidas. Y las transformaciones eran profundas. Ciudades enteras se detenían para escuchar su llamado al arrepentimiento. En cada lugar donde la unción se posaba, el impacto no era pasajero. Los bares y los prostitutas cerraban sus puertas. Los vicios eran abandonados. La corrupción y la violencia cedían el paso a la oración y el avivamiento. Un testigo de la época relató: "Después de que Finney predicaba en una ciudad, los líderes ya no necesitaban guardaespaldas para mantener el orden. El crimen simplemente disminuía. La gente comenzaba a preocuparse por los demás y la iglesia comenzaba a florecer. Este mover no fue un fuego de paja, sino una llama que permaneció encendida durante décadas. Iglesias que antes estaban vacías se convirtieron en fervorosas casas de oración,
Familias fueron restauradas. Jóvenes abandonaron su vida de pecado para vivir una nueva vida en el Espíritu. Finney afirmaba: el verdadero avivamiento no es espectáculo, es santidad. Es un pueblo dispuesto a vivir según la voluntad de Dios, aunque nadie lo esté mirando. Y el avivamiento que comenzó con su voz se extendió más allá de su tiempo. Décadas después, líderes y pastores aún testificaban el impacto de su predicación. Ciudades que habían estado sumidas en la oscuridad se convirtieron en faros de luz. Y el nombre de Finney quedó grabado como uno de los mayores instrumentos del Espíritu Santo en la historia de los Estados Unidos. Hoy, al mirar atrás, vemos que el mover de Dios en esa época fue una demostración del poder de la oración, la unción y la obediencia. Y la lección para nosotros es clara. Si Dios puso fuego en un hombre, puede poner fuego en una generación. Si el cielo descendió en ese entonces, el cielo puede descender ahora. Ningún gran mover de Dios ocurrió sin resistencia. Charles Finney no fue una excepción. Mientras Dios derramaba fuego en las ciudades, muchos se levantaban contra él. No solo enemigos fuera de la iglesia, sino líderes religiosos acomodados e incluso miembros de sus propias iglesias. Finney denunciaba el pecado con valentía. Hablaba de la necesidad de un arrepentimiento genuino, de la santidad que requería una renuncia total. Esto incomodaba a los que preferían un evangelio cómodo, que agradaba más de lo que confrontaba. Relatos de la época hablan de multitudes que gritaban contra él, de pastores que lo atacaban públicamente e incluso de intentos de silenciarlo. Pero nada detenía el fuego que Dios había encendido. En una ciudad, un grupo de líderes religiosos llegó a pedir que se prohibieran las reuniones de Finney. Lo acusaban de causar desorden y disturbios, pero Finney respondía: el avivamiento no es para los cómodos, sino para los quebrantados. No es para aquellos que se satisfacen con la rutina, sino para los que desean vivir para Dios de verdad. Su firmeza y oración constante mantuvieron vivo el mover, incluso en medio de las tormentas. Y el Espíritu Santo seguía manifestando su poder. Las personas seguían intrigándose. Las multitudes seguían cayendo en oración y arrepentimiento. Este es el precio del fuego. Todo avivamiento verdadero enfrenta oposición. Todo despertar que vale la pena trae conflicto. Pero así como el oro es purificado por el fuego, el avivamiento es refinado a través de las pruebas. Charles Finney siguió firme, sabiendo que Dios estaba de su lado y que lo que comenzaba en el secreto del altar nunca podría ser callado por las voces contrarias. Charles Finney no solo era un predicador lleno del Espíritu, era un estratega del reino. Entendió que para que el avivamiento sucediera, era necesario ir más allá del sermón y hacer que las personas tomaran una decisión. Fue Finney quien popularizó el uso del llamado al altar, el famoso banco de los afligidos, un espacio reservado para aquellos que, tocados por la convicción del Espíritu, podían levantarse e ir a un lugar de oración y decisión. Él comprendió que la predicación sin acción no produce avivamiento. Y no era solo una invitación pasiva, sino un llamado directo, urgente, que a menudo dejaba a las multitudes quebrantadas y postradas. Este método revolucionó la manera en que se predicaba el Evangelio e influenció todo el movimiento evangélico moderno. Además, Finney usaba carteles y folletos con invitaciones claras a la salvación, reuniones de oración fervorosas antes de los cultos y una exposición clara del pecado y la necesidad del nuevo nacimiento. No temía señalar con el dedo, confrontar el pecado dentro de la iglesia y la sociedad, pero lo hacía con amor y autoridad, porque sabía que solo un pueblo quebrantado puede experimentar un mover genuino de Dios. La historia nos enseña que grandes avivamientos nunca vinieron de predicadores tímidos. Vinieron de aquellos que se atrevieron a desafiar a la multitud y a llamar al altar los corazones dispuestos. Charles Finney fue ese hombre. No basta con escuchar la predicación. Es necesario responder al llamado del Espíritu. Charles Finney no fue solo un hombre de un tiempo, fue un profeta para todas las generaciones. Su ministerio transformó ciudades, cambió historias y abrió caminos para el avivamiento que aún hoy impacta al mundo. El legado que dejó no está en libros antiguos ni en edificios monumentales, sino en vidas transformadas, vidas que se rindieron al poder del Espíritu Santo y se convirtieron en instrumentos de Dios.
La manera en que Finney predicaba, oraba y llamaba al arrepentimiento moldeó el ministerio de muchos que vinieron después de él. Iglesias nacieron, avivamientos surgieron, y la llama que él encendió continúa ardiendo en su vida. Él nos enseñó que el avivamiento no es un evento pasajero, sino un estilo de vida, un compromiso diario con Dios, una búsqueda incansable del Espíritu Santo y una disposición para cambiar a uno mismo y a su generación. Hoy, al mirar los signos de los tiempos, entendemos que el llamado sigue vivo. Levántense los que tienen sede, busquen a Dios con todo lo que tienen. Que el fuego de Finney incendie su corazón. Y así la historia del hombre que entró al bosque, recibió la gloria de Dios y encendió una nación, sigue viva en cada voz que clama por avivamiento. Que este legado sea también el suyo. Que la unción que cubrió a Finney lo toque ahora y que el fuego del cielo nunca se apague en su vida. Porque el avivamiento comienza cuando un hombre o una mujer decide dejar el mundo atrás y entregárselo todo a Dios.